Buenas tardes. En este video vamos a hablar acerca un poco de el ámbito de seguridad ocupacional en el trabajo. Presentándome, mi nombre es Randy Jiménez, de la carrera de Autotrónica en el Instituto Miguel Magone. Para empezar, vamos a hablar acerca de la clasificación de los materiales de los agentes químicos. Estos materiales se pueden clasificar según los efectos que producen y también según el tipo de materiales peligrosos que tienen. Por ejemplo, en los materiales peligrosos encontramos los explosivos, como los gases también, líquidos y o sólidos inflamables, oxidantes. También tenemos los materiales que son tóxicos, los bioinfecciosos, los radioactivos, los corrosivos y los misceláneos. Ahora, hablando de otro punto, tenemos lo que son los elementos de protección para trabajar en altura. Por ejemplo, para trabajar en altura tenemos lo que son la línea de vida, como por ejemplo el arnés y también los cinturones de seguridad. Punto 3. En sí vamos a hablar en este punto acerca de los elementos de protección personal. ¿Qué es lo que son estos elementos? Bueno, estos elementos son los que protegen al trabajador, más que todo su integridad física al realizar cualquier trabajo de riesgo. Y ahora, ¿qué significa el EPP? Como bien lo hemos dicho, este significa equipo de protección personal. Ahora vamos a indicar un poco acerca de los elementos para protección de los brazos. Por ejemplo, o las manos también. Por ejemplo, para las manos y los brazos tenemos lo que son los guantes. En todo esto tenemos ya sea los guantes de cuero, los guantes de goma, también tenemos los guantes de asbesto y los que son sintéticos, ya sea para cualquier diferente trabajo que vayamos a realizar. El punto 6 es el que tenemos acerca de qué tipo de síntomas y lesiones podemos presentar en las lesiones ergonómicas. Por ejemplo, si una causa podría ser si uno al hacer un trabajo se arrodilla y hace presión y movimientos repetitivos tanto en codos o rodillas, podría haber un síntoma de inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueso, o también entre el hueso y el tendón, y este tipo de lesión se llega a llamar la bursitis. También otras causas que tenemos pueden ser posturas rígidas y forzadas. Estos síntomas menciona aquí que son dolores localizados e inflamaciones. Esto se llega a el tipo de lesión es la tensión. También tenemos lo que son los movimientos repetitivos. Un síntoma de esto es la hinchazón, producto de un quiste en una articulación o tendón. Este tipo de lesión se llama ganglios. Ahora vamos a hablar de un tipo de lesión que es la tendinitis. ¿Qué puede causar esta tendinitis? Bueno, puede ser sobreesfuerzos o movimientos repetitivos, ya sea en la mano, en la muñeca o el antebrazo. Y los síntomas de esto sería un dolor, inflamación, reblandecimiento y enrojecimiento en las zonas donde se une el músculo con el tendón. Y tenemos algo que muchos han escuchado, que es acerca de la lumbalgia. ¿Qué puede causar la lumbalgia? Estrés, malas posturas o también lo que se conoce como un bidepedestación. Los síntomas, muchos ya lo sabrán, son dolores en la zona lumbar. Ahora vamos a hablar acerca de los elementos para protección de los ojos y la cara. Por ejemplo, para los ojos y la cara tenemos las gafas o mascarillas faciales. Estos cubren toda la cara. Las gafas protegen esta parte de los ojos y las mascarillas faciales las tenemos en la parte plástica que cubre toda la cara. El otro punto nos habla acerca de en el método de incendios, porque hablamos acerca del triángulo de fuego. Muchos no lo conocen, pero este triángulo de fuego menciona lo que es
tanto el combustible, el calor y también el oxígeno. Estos tres elementos en su composición dan el triángulo de fuego. Ahora tenemos en el punto 9 el punto de los agentes biológicos y cómo se transmiten. Estos agentes biológicos en su término son seres vivos que cuando ingresan a nuestro organismo o al organismo del trabajador generan infecciones, enfermedades y otro tipo de efectos como puede ser las alergias. Y los principales contaminantes biológicos son los virus, tenemos a los hongos, las bacterias, los parásitos y algunos agentes animados mayores. Ahora vamos a hablar acerca de una imagen que habla acerca de los símbolos de trébol. ¿Qué significa cada símbolo? Ahí, por ejemplo, tenemos el símbolo azul. Esta es una zona vigilada con riesgo de contaminación y de irradiación. Tenemos la zona controlada, que esta tiene cierto riesgo de irradiación. Tenemos la zona de permanencia limitada. Esta es con riesgo de contaminación. Y tenemos la última, que es la zona de acceso prohibido, que esta también tiene un riesgo de contaminación. Ahora vamos a hablar de un cuadro en el que vamos a indicar las características de los siguientes materiales peligrosos. Por ejemplo, tenemos los explosivos. Estos explosivos son sustancias que incluso sin la presencia de oxígeno pueden reaccionar de forma exotérmica con una generación de gases y ondas de choque. Ahora vamos a hablar un poco de los gases. Estos son materiales que en condiciones normales de presión se encuentran en un estado gaseoso, ya sea licuado, comprimidos o refrigerados. Los líquidos o sólidos inflamables. Estos pueden fácilmente incendiarse por medio de una energía de activación. Tenemos los oxidantes. Estos son sustancias que aportan su propio oxígeno y colaboran a que otras sustancias puedan arder con más facilidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las vibraciones y cuál es su medida. Bueno, si hablamos un poco de vibraciones, estas son variaciones en el tiempo de la posición de un sistema mecánico. Por ejemplo, ¿quién a veces no ha sentido cuando su teléfono está en modo vibración? Y al moverse genera un movimiento de un sistema mecánico. Y bueno, la unidad de medida de esta vibración es el Hertz. Muchos lo conocemos como el Hz. Ahora en el punto 13 vamos a indicar los elementos para protección de oído. En esto, en varios trabajos se puede implementar, pero hay algunos que no lo hacen, pero sería muy bueno. Por ejemplo, para los oídos tenemos lo que son los tapaoídos. Va a sonar muy lógico, ¿no? Pero los tenemos en dos formas. Uno, que son como tapones, directos para el oído. Y otros los tenemos más como orejeras. Eso te cubre toda esta parte. El punto 14 nos habla acerca de un ciclo de la SST, es decir, de la seguridad y salud en el trabajo. Como podemos ver, este habla acerca de 4 puntos claves. 1, planificar. El segundo es hacer, verificar y actuar. Estos 4 nos ayudan en la seguridad y la salud de nuestro trabajo. El punto 15, vamos a ver lo que son la protección de las vías respiratorias. Para las vías respiratorias, más que todo lo que se usa en el campo laboral, en varios campos laborales, son las mascarillas. Por ejemplo, hemos tenido a lo largo del tiempo varias mascarillas, las normales, las que son más completas, que se usan igual en construcción, que se le denomina el KN95, que se cubre toda la parte de las vías respiratorias, evitando cualquier tipo de polvo o cualquier agente que pueda dañarle a uno.
En el punto 16 vamos a ver cuál es el objetivo principal de la SST. Bueno, este protege y ayuda al trabajador en el campo laboral, ya sea en seguridad y en salud, como hemos hablado. En el punto 17 vamos a escuchar acerca de un instrumento, por ejemplo, qué es un sonómetro y cuál es su unidad de medida. Un sonómetro es un instrumento que se emplea para medir el ruido en una unidad de presión y su unidad de medida es el decibelio. En el 18 tenemos lo que es los elementos para protección del cráneo. Como bien sabemos, para esto tenemos el casco, y el casco viene en diferentes materiales para que uno lo pueda ocupar según el trabajo que vaya a efectuar. Y el punto 19 habla acerca de los elementos de protección de pies y piernas. Por ejemplo, para los pies y piernas están las botas. De acuerdo al trabajo que vamos a realizar, tenemos lo que son las puntas de fierro, como más lo conocemos, las botas de goma, las botas dieléctricas, las polainas y las botas de conductores de electricidad. Para el trabajo que vayamos a realizar tenemos estas cinco protecciones. Bueno, hasta aquí ha llegado el video, muchas gracias.